¿Están viendo la pantalla? Sí, la estamos viendo. Tienes eco. ¿Ya? ¿Ahora sí? Sí, muy bien. Muy bien. Listo. Buenos días. Mi nombre, los integrantes del grupo, la que le hablan, Daniela Santiago Yamizar y mi compañera Sharon Daniela Salazar Tapias. El artículo que vamos a exponer hoy es la ingesta dietética de proteínas totales animales y vegetales con el riesgo de mortalidad por causa cardiovascular y cáncer. Es un artículo de revisión sistemática de metaanálisis, dosis y respuesta de estudios prospectivos de cohortes. Bueno, la publicación se hizo el 20 de mayo del 2020 por la revista Open Access, que es una revista de carácter científico. Los integrantes del artículo, los que hicieron el artículo, está el Sina Nashigi, pero no la pude encontrar. Entonces, incluía a Odmi Saegui, que es un profesor del Centro de Investigación de la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, en Irán. Trabajó en el Departamento de Nutrición Comunitaria de la Facultad de Ciencias Nutricionales y Dietética. Está el profesor PhD Walter Willett, es un profesor de epidemiología y nutrición en la Universidad de Harvard. Es un profesor que también dicta en la universidad, en la Facultad de Medicina de Harvard, y en los últimos 40 años se ha caracterizado por hacer un desarrollo y evaluación de métodos y cuestionarios con enfoques bioquímicos para estudiar sus efectos en la dieta y la aparición de enfermedades importantes. Está el doctor Ahmad Esmailzadeh, es un profesor del Departamento de Nutrición Comunitaria de la Facultad de Ciencias Nutricionales y Dietética en la Universidad de Ciencias Médicas de Teherán, en Irán. Trabaja en el Centro de Investigación de Obesidad y Hábitos Alimenticios en Endocrinología y en el Instituto de Ciencias de Metabolismo Molecular en la Universidad de Teherán. Entonces, en resumen, pues el objetivo es examinar y cuantificar pues la posible relación de dosis y respuestas entre la ingesta de proteína total animal y vegetal y el riesgo de mortalidad por todas las causas de enfermedades cardiovasculares y cáncer. Se hizo un diseño en donde se hizo una revisión sistemática y metaanálisis de estudios prospectivos de cohortes, en donde se evalúa la exposición en un intervalo de tiempo si se produce, pues debido a la exposición, la enfermedad. Entonces, estos tipos de investigaciones son observacionales y analíticas, en donde se compara pues la frecuencia de aparición de un evento entre dos grupos, y pues uno está expuesto a un factor, y en este caso pues el que tiene mayor ingesta de proteínas, y el de menor factor, que es el de menor ingesta de proteínas. Luego se hizo el diseño de la fuente de datos, la fuente de datos se utilizó PubMed, Scopus, Inside Web of Science hasta diciembre del 2019. La selección de pues el estudio, los estudios prospectivos de cohortes que informan pues las estimaciones de riesgo por mortalidad por todas las causas cardiovasculares. La síntesis de los datos, pues utilizaron modelos de efecto pues de alcance para evaluar los tamaños de efectos agrupados. Y en unos intervalos de confianza del 95% para las categorías pues más altas frente a las más bajas de ingesta de proteínas. En pues estos análisis se utilizaron gráficos, gráficos de estudios lineales y no lineales con respecto a la ingesta de proteínas y la mortalidad. Los resultados pues incluyeron 32 estudios prospectivos de cohortes de revisión sistemática y 31 en metaanálisis. Entonces, durante ese periodo de seguimiento fue 3 a 32 años, creo, sí, y se produjeron pues 113.039 muertes, de esas 16.429 por enfermedades cardiovasculares y 22.303 por cáncer.
entre 715.128 participantes. Entonces, los datos concluyentes, ¿qué fue? Que la ingesta de proteína total se asoció con un menor riesgo de mortalidad. ¿Por qué? Pues en los estudios, los resultados que arrojaron fue que el tamaño acumulado fue de 0,94 con un intervalo de confianza de 95, que fue variando de 0,89 a 0,99. Entonces, no alcanza a llegar a ser mayor que 1, por lo tanto es un estudio que es significativo. Y pues su P fue de 0,01 y su índice de heterogeneidad, el I cuadrado, es de 58.4. Este sí tiene más heterogeneidad. Ingesta de proteína vegetal se asoció con menor riesgo de mortalidad por todas las causas, que iban de un tamaño de efecto agrupado de 0,92 en un intervalo de confianza del 95%, que varía de 0,87 al 0,97, con un I cuadrado de 57.5 y con un P igual a 0.03. Entonces, acá nos respalda que pues sí se asocia con menor riesgo de mortalidad por todas las causas. En la introducción, pues en las últimas décadas para la ingesta, pues se ha producido pues una transición a unas dietas más altas en proteínas. Entonces, al ver esta problemática, o sea, bueno, no es un problema, al ver esta creciente popularidad de dietas tan altas en proteína, pues se quería hacer este estudio a ver si es verdad que pueden ser, ayudan como dicen. Dicen que las evidencias sugieren que dietas ricas en proteínas, particularmente proteínas vegetales, son las que disminuyen significativamente las concentraciones séricas de lípidos en la sangre. Entonces, pues querían, otros estudios también arrojan que se ha visto una asociación positiva entre que una mayor ingesta de proteínas, pero de origen, en este caso animal, se asocia con causas de muerte por cáncer y enfermedades cardiovasculares. Entonces, como varios estudios constataron que el consumo de proteínas animales estaba asociado con un mayor riesgo de mortalidad, mientras que otras no informaron de esa asociación significativa, pues ahí está el porqué, pues así del estudio. Entonces, realizaron un metaanálisis sistemático de la revisión y dosis y respuestas de estudios prospectivos de cortes, y lo que hicieron fue resumir pues esa asociación entre la ingesta de proteína en la dieta y el riesgo de mortalidad por todas las causas. Acá en los métodos que se utilizaron, pues los resultados de la revisión sistemática y el metaanálisis notificaron sobre la base de los elementos de presentación de informes preferidos para la revisión sistemática, que es el PRISMA, que es una directriz de metaanálisis. Son unos criterios, son 27 ítems donde dan como un modelo para guiarse y cómo presentar las revisiones sistemáticas y los artículos de revisión sistemática y metaanálisis. La estrategia de búsqueda, pues se realizaron una búsqueda sistemática de todos los artículos publicados hasta el 31 de diciembre del 2019, de bases de datos de línea que incluían pues PubMed, Medline, Easy Web of Science, Scopus, y pues no había limitación, ni siquiera, no tuvieron limitación ni en el lenguaje ni en el tiempo de la publicación. Entonces, en la tabla complementaria 1, en el artículo, pues hacen como, pues ayudan, dan como un ejemplo de cómo pueden ustedes utilizar, cómo poder buscar en estas plataformas, y pues ahí está la tablita. Los criterios de inclusión y exclusión, pues se incluyeron estudios, o sea, ¿qué tipos de estudios se incluyeron? Pues estudios publicados de tipo prospectivos observacionales que se habían realizado en humanos, adultos, y estudios que informaron tamaños de efecto, incluyendo las relaciones de riesgo o los riesgos relativos, y las relaciones de probabilidades con los intervalos de confianza del 95% con respecto a la asociación de la ingesta de proteína total
de animal o vegetal, como la exposición de interés de mortalidad por todas las causas de enfermedades. Estas se clasificaron de acuerdo a una base de la CIE-10 de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, luego les muestro cómo se... bueno, ¿qué se excluyeron? Se excluyeron pues los que tenían que ver cartas, comentarios, reseñas, estudios, estudios prospectivos, estudios ecológicos, estudios que se habían realizado en niños o en adolescentes y en pacientes con enfermedad renal y con cáncer en etapa terminal, y estudios que consideraron, por ejemplo, el nitrógeno en urea como un índice suplente en la ingesta de proteínas. Entonces, ¿cómo fue la extracción de los datos? La extracción de los datos, se utilizaron 2 investigadores que fueron los que llevaron a cabo pues la extracción de datos. A mí se me olvidó decirle que, no, sí, la extracción de datos fueron por 2 investigadores que fueron los que llevaron a cabo de forma independiente, hicieron la extracción de los datos y luego se presentaban al investigador principal del artículo. De cada artículo elegible se extrajeron, pues, o sea, ¿qué criterios se fueron extrayendo de los artículos? Pues el primer nombre del primer autor, el año de la publicación, el diseño del estudio, la ubicación del estudio, el rango de edad, el estado de salud en la entrada del estudio, el sexo, el tamaño de la cohorte, que es la población a la que vamos a hacer el estudio, y la incidencia de muerte y la duración del seguimiento de la exposición. El método utilizado para la evaluación de la exposición, también las categorías de comparación y tamaños de efectos relevantes de las categorías que se fueron clasificando y se iban midiendo por intervalos de confianza del 95%. El riesgo de sesgo, esta herramienta pues es muy importante porque lo que nos hace entender es la calidad del artículo que se utilizó para los artículos de estudio que se utilizaron para este ensayo clínico. Entonces, hay esos estudios en la tabla 2 complementaria, salen de acuerdo a un modelo que se llama, pues, es el riesgo de sesgo, se evaluó utilizando la herramienta de estudios aleatorios, de estudios no aleatorios de exposiciones, que se llama la Robinson. En esta se comprende pues, unos criterios. Son como unos criterios en los cuales nos dice, por ejemplo, el sesgo debido a la confusión. O sea, ahí ¿cómo le explico? O sea, evalúan la calidad del artículo. Entonces, ven en este caso, por ejemplo, el sesgo debido a la confusión. El sesgo, digamos, en la selección de los participantes dentro del estudio, el sesgo en la clasificación de la exposición, el sesgo debido a la deficiencia de datos, el sesgo, o sea, la falta de datos, el sesgo en la selección en la clasificación de la exposición y en la medición de los resultados y en la selección de los resultados notificados. Entonces, por eso acá vamos a ver posteriormente que el Son et al, que fue uno de los estudios, fue uno de los estudios que más se utilizó en el análisis del ensayo clínico por sus muy bajos sesgo. Entonces ve que acá es bajo, entonces ahí ve la calidad del estudio. Los métodos estadísticos, pues se utilizaron ratios de probabilidades y riesgos relativos y relaciones de riesgo.
Entonces, para la comparación de categorías pues altas frente a las más bajas, acá vemos la tablita donde se ve el autor del artículo, el año, el tamaño de la cohorte, el seguimiento, el tiempo del seguimiento del estudio, el número de casos. Acá está el factor de la exposición, donde vemos total de proteínas, proteína animal y proteína vegetal. Ahí vemos el estado de la salud de los del estudio, y hace una comparación de los índices, o sea, de la ingesta de proteínas, donde están los de mayor y los de menor ingesta, y luego se analiza el tamaño del efecto, en un intervalo de confianza del 95%. Entonces, y acá pues estos son unas características que tienen en el estudio, que salía al final de la tabla. Esas son la tabla 1 de esto que es el artículo. En estas, acá, pues lo que vamos a evaluar es, por ejemplo, se utilizó modelo de efectos aleatorios para el análisis, en lo que calculamos lo que era el cuadrado, que es el índice de heterogeneidad en los estudios, donde cuando el I cuadrado son valores superiores al 50%, se consideran con heterogeneidad significativa entre estudios. Entonces, si yo, digamos, tengo un estudio y quiero verle pues la relación, si son, disculpe, si son muy similares o son muy diferentes, entonces si vale la pena como unirlos o separarlos, y se dieron cuenta que había mucha heterogeneidad. Entonces, pues no mucha, pero sí había el 58%, o sea, ya era más del 50%. Entonces, lo que vieron fue que cuando se encontró una heterogeneidad significativa en estos estudios, pues hicieron un análisis de los subgrupos para examinar las posibles fuentes de esa heterogeneidad. Estos análisis se basaron en la ubicación del estudio. Acá vemos. Yo acá agarré un fragmento, no lo puse todo, pero entre esos yo se los voy a mencionar, que es la ubicación del estudio, la duración del seguimiento, el sexo, las herramientas de evaluación dietética, el estado de salud de los pacientes en el estudio y los países de ingresos altos frente a los de ingresos bajos. Las mediciones, si fueron únicas, repetidas en la ingesta de proteínas, el tipo, el tamaño del efecto, y el control estadístico en lo que tiene que ver con el índice de masa corporal. Entonces se tenían en cuenta esos criterios para ver cuál era el foco de la heterogeneidad entre los